¿Te imaginas el terror de Luis XVI frente a la guillotina? Descubre la impactante verdad sobre su ejecución y el final brutal de su reinado. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la opulencia de la corte de Luis XIV, el Rey Sol. Su reinado, un símbolo de poder absoluto y grandeza francesa, proyectó una sombra alargada sobre la monarquía. Tú conoces su imagen, un monarca imponente, rodeado de lujo y suntuosidad, ¿verdad? Ese legado, de esplendor y absolutismo, fue lo que heredó Luis XVI, un rey que, a diferencia de su antepasado, carecía de la fuerza y la astucia política para mantener el equilibrio del poder. El Rey Sol dejó tras de sí una Francia poderosa, pero también profundamente desigual. Un sistema feudal en decadencia, una nobleza privilegiada y un pueblo oprimido por los impuestos. Este legado, una mezcla de brillo y miseria, sería el caldo de cultivo para la revolución que se avecinaba. Un sistema que Luis XVI, con su indecisión y falta de visión, no supo reformar. La herencia de Luis XIV pesaba como una losa sobre los hombros de su bisnieto. Un legado de poder que, en manos de Luis XVI, se convirtió en una carga insoportable. La imagen del Rey Sol, símbolo de la monarquía absoluta, se desvaneció ante la creciente agitación social y el clamor por el cambio. Esa imagen de grandeza se convertiría en un espectro que perseguía al último rey de Francia. Pero tú, ¿qué sabes del reinado de su nieto, Luis XVI? A diferencia de su extravagante antecesor, Luis XVI heredó una Francia sumida en una profunda crisis económica. Su ascenso al trono fue como subir a un barco a punto de naufragar. La nobleza, acostumbrada a sus privilegios, se negaba a contribuir a las arcas reales, mientras el pueblo sufría la miseria y el hambre. Intentó reformas, claro, pero sus esfuerzos fueron tímidos y poco efectivos. Aferrado a la tradición y con una personalidad más bien indecisa, Luis XVI se mostró incapaz de lidiar con la creciente presión social. Las ideas ilustradas, con sus reclamos de libertad e igualdad, resonaban con fuerza en la población, mientras él se mantenía en su burbuja de privilegios. El déficit público crecía sin control, agravado por los gastos excesivos de la corte. Los intentos de solucionar la crisis económica, como el aumento de impuestos, solo sirvieron para exacerbar el descontento popular. La hambruna y la crisis alimentaria se convirtieron en un caldo de cultivo perfecto para la revolución que se avecinaba. La gente estaba harta. Su abuelo, Luis XV, había gastado a manos llenas, dejando las arcas reales vacías. El sistema feudal, con sus privilegios para la nobleza y el clero, estaba completamente desfasado. Imagínate, ellos, exentos de impuestos, mientras el pueblo sufría la escasez y el hambre. La gente veía cómo los nobles vivían en el lujo, mientras ellos luchaban por sobrevivir día a día. Este desequilibrio económico era una bomba de relojería a punto de explotar. La cosecha de 1788 fue pésima, agravando la crisis alimentaria. El precio del pan se disparó, y los disturbios populares se hicieron cada vez más frecuentes. Recuerda que la mayoría de la población dependía del pan como alimento básico. La falta de este se traducía en hambre, enfermedades y desesperación. Para ellos, era una lucha por la supervivencia, una lucha que el rey, desde su palacio, parecía ignorar. El sistema feudal, con sus estructuras rígidas y su desigualdad extrema, era la raíz del problema. Los impuestos recaían de forma desproporcionada sobre los campesinos y la clase trabajadora, que apenas podían mantenerse a flote. Mientras tanto, la nobleza y el clero, que poseían la mayor parte de la tierra, no contribuían lo suficiente a las arcas reales. Esa brecha insalvable entre ricos y pobres se convirtió en un caldo de cultivo para la revolución. Mientras la nobleza y el clero vivían en palacios, rodeados de lujo y opulencia, tú podrías imaginar la realidad para la mayoría de los franceses. Hablamos de campesinos trabajando la tierra hasta el agotamiento, con apenas lo suficiente para sobrevivir. Sus vidas eran una lucha constante contra el hambre y la enfermedad,
un ciclo interminable de pobreza que se heredaba de generación en generación. Piensa en el contraste: mientras unos celebraban banquetes, otros luchaban por un trozo de pan. En las ciudades, la situación no era mucho mejor. Obreros y artesanos trabajaban jornadas extenuantes en talleres insalubres, por salarios míseros. Las calles estaban abarrotadas, llenas de miseria y enfermedad. La falta de higiene, la escasez de alimentos y la precariedad de las viviendas creaban un caldo de cultivo perfecto para la propagación de epidemias. Era una vida dura, una lucha diaria por la supervivencia. El contraste entre la riqueza desbordante de la corte y la pobreza extrema del pueblo era abismal, una brecha que se hacía cada vez más profunda. Mientras la realeza disfrutaba de fiestas fastuosas y bailes extravagantes, la mayoría de los franceses apenas podían permitirse comer. Esta desigualdad social, esta profunda injusticia, fue la chispa que encendió la mecha de la Revolución Francesa. ¿Te imaginas la frustración y la rabia que debieron sentir? Imagina la Francia del siglo XVIII. Mientras tú sufrías la dureza de la vida campesina, un nuevo tipo de pensamiento comenzaba a florecer. Hablamos de la Ilustración, una corriente intelectual que cuestionaba el orden establecido, la autoridad de la Iglesia y el absolutismo monárquico. Escritores como Voltaire y Rousseau difundían ideas revolucionarias a través de sus obras, sembrando la semilla del cambio en las mentes de muchos. Estas ideas, que promovían la razón, la libertad individual y la igualdad ante la ley, resonaban con fuerza en un pueblo oprimido y hambriento. Tú podrías empezar a entender cómo la desigualdad social y la opresión generaban un caldo de cultivo perfecto para que estas ideas prendieran como la pólvora. La gente empezó a cuestionar el porqué de la opulencia de la nobleza mientras ellos sufrían la miseria. El concepto de soberanía popular, la idea de que el poder reside en el pueblo y no en un rey absoluto, se convirtió en un poderoso motor de cambio. Para ti, que vivías en la pobreza, la promesa de una sociedad más justa y equitativa, donde todos fueran iguales ante la ley, debía sonar como un canto de esperanza en medio de la desesperación. La Ilustración te ofrecía un nuevo horizonte, un futuro diferente al que siempre habías conocido. Pero esas ideas, tan brillantes en teoría, chocaron brutalmente con la realidad de una Francia sumida en la desigualdad. Tú, testigo de la opulencia de la corte de Versalles mientras pasabas hambre, empezaste a sentir la rabia crecer. La monarquía, acostumbrada al lujo y el despilfarro, ignoraba el sufrimiento de su pueblo. Los impuestos caían como una losa sobre los hombros de los campesinos y la clase trabajadora, mientras la nobleza y el clero disfrutaban de privilegios inimaginables. La situación se volvió insostenible. El descontento popular, alimentado por las ideas ilustradas, empezó a organizarse. Tú, quizás sin darte cuenta, formaste parte de ese cambio. La toma de la Bastilla, el símbolo del poder real, no fue un acto aislado, sino el resultado de años de injusticia y opresión. Fue el estallido de una revolución que cambiaría para siempre el curso de la historia. De repente, todo cambió. Las calles de París se convirtieron en un campo de batalla. Tú, quizás participaste en las manifestaciones, en las barricadas, o simplemente fuiste testigo de la violencia y el caos. La Revolución Francesa había comenzado, y con ella, la caída de la monarquía absoluta. El rey, Luis XVI, ya no era intocable. Su reinado, hasta entonces símbolo de poder y autoridad, se tambaleaba ante la fuerza imparable del pueblo. Así que, ahí estabas tú, viendo cómo el descontento popular, alimentado por la hambruna y la desigualdad, empujaba a la burguesía a tomar una decisión radical: formar la Asamblea Nacional Constituyente. Un acto de desafío directo al rey, Luis XVI, que se negaba a aceptar las reformas necesarias. Imagínate la tensión en el aire, la incertidumbre sobre el futuro, el miedo mezclado con la esperanza de un cambio real. El juramento del juego de la pelota marcó un punto de inflexión. En un espacio abierto, los representantes del Tercer Estado, desafiando la autoridad real, se comprometieron a no separarse hasta que Francia tuviera una constitución.
Un acto de valentía que resonó a través de todo el país, y que tú, cegaramente, seguiste con la respiración contenida. La Asamblea, una vez formada, comenzó la ardua tarea de redactar una nueva constitución. Debates acalorados, discusiones interminables, y la constante amenaza de la intervención real. Tú, testigo silencioso de todo esto, podrías sentir la presión, el peso de la historia en sus hombros. Eran tiempos cruciales, donde cada palabra podía cambiar el curso de la nación. Pero la Asamblea Nacional Constituyente era solo el principio. Tú, testigo de la creciente tensión, habrías visto cómo la noticia de la concentración de tropas reales alrededor de París encendió la mecha. El pueblo, harto de la opresión y la ineficacia del rey, se preparaba para la acción. La Bastilla, prisión símbolo del poder real, se convertía en el objetivo. Una fortaleza medieval, con sus muros imponentes y su significado histórico, representaba todo lo que el pueblo quería derribar. Recuerda esa mañana del 14 de julio de 1789. Tú habrías escuchado el rugido de la multitud, un mar de rostros enfadados, decididos a conquistar la Bastilla. La lucha fue feroz, un enfrentamiento desigual entre civiles armados con lo que pudieron encontrar y las tropas reales que defendían la fortaleza. El sonido de los disparos, el estruendo de las piedras contra las piedras, el grito de los heridos, una escena de caos y valentía. La caída de la Bastilla no fue solo una victoria militar, sino un símbolo. Para ti, un espectador de esos acontecimientos, la toma de la prisión significó el fin de un régimen opresor. La destrucción de la Bastilla se convirtió en un grito colectivo de libertad, un punto de inflexión en la Revolución Francesa, un mensaje claro al rey y a su gobierno: el pueblo había despertado y ya nada sería igual. La tensión era palpable. Tú, en medio del caos, habrías escuchado rumores sobre una declaración que prometía cambiar Francia para siempre, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un documento que, en teoría, garantizaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, conceptos que hasta entonces habían sido solo un sueño para muchos. ¿Pero sería suficiente para calmar la furia que bullía en las calles? La declaración proclamaba la soberanía popular, el derecho a la libertad de expresión, la presunción de inocencia, palabras que resonaban con fuerza, pero cuya aplicación efectiva estaba aún por verse. Tú, testigo de primera mano, habrías visto la esperanza en los ojos de algunos, la desconfianza en los de otros. ¿Era realmente el comienzo de una nueva era, o solo una tregua antes de una tormenta aún mayor? Para ti, la declaración representaba un punto de inflexión. Un documento que, aunque idealista, reflejaba la profunda aspiración a la justicia social que latía en el corazón de la revolución. Sin embargo, la realidad era compleja, llena de contradicciones y ambivalencias. La brecha entre la teoría y la práctica sería enorme, y el camino hacia la igualdad y la libertad, mucho más largo y accidentado de lo que imaginabas. Tras la declaración, Francia se adentró en un experimento delicado, la monarquía constitucional. Se trataba de un intento audaz de equilibrar el poder real con las nuevas ideas de libertad e igualdad. Imagina a Luis XVI, a un rey, pero ahora con sus poderes limitados por una Asamblea Nacional elegida por el pueblo. Un rey con la corona, pero sin el control absoluto que había tenido sus antepasados. ¿Funcionaría esta nueva fórmula? La realidad, sin embargo, fue mucho más compleja. El rey, acostumbrado a gobernar sin restricciones, se mostraba reacio a ceder su autoridad. Intentos de huida, conspiraciones en la sombra, y la creciente desconfianza del pueblo fueron minando la frágil estructura de esta nueva monarquía. Tú, en aquel momento, habrías percibido una creciente tensión, una sensación de que la paz era una ilusión efímera. La Asamblea Nacional, por su parte, no estaba exenta de problemas. Dividida en facciones, con debates acalorados y decisiones a menudo contradictorias, se mostraba incapaz de ejercer un control efectivo sobre el rey o de calmar los ánimos de la población. Para ti, el panorama político habría sido un laberinto de intrigas y alianzas cambiantes,
donde la incertidumbre reinaba suprema. La monarquía constitucional, en esencia, era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. La monarquía constitucional era un frágil equilibrio, y tú sabes que la desconfianza hacia Luis XVI y María Antonieta seguía latente. Para muchos, la familia real representaba el antiguo régimen, un obstáculo para la nueva Francia. Así que, en una noche oscura, envueltos en el secreto, el rey y la reina, junto a sus hijos, decidieron huir. Su destino, Varennes, un pueblo en el noreste del país, desde donde podían buscar refugio y reorganizar sus fuerzas. Imagino la tensión en el carruaje, el silencio roto solo por el traqueteo de las ruedas y los latidos de sus corazones. La idea era cruzar la frontera con Austria, buscando el apoyo de otras monarquías para recuperar su poder. Pero la huida, planeada con sigilo, estaba lejos de ser perfecta. Un descuido, una mala decisión, un simple retraso, podía condenar sus planes. Y así fue. En Varennes, la familia real fue reconocida. La noticia de su fuga se propagó como la pólvora. La esperanza de los monárquicos se desvaneció, mientras que la revolución se fortaleció. La captura de Luis XVI y su familia fue un golpe demoledor para la monarquía, una prueba irrefutable de su falta de confianza en el pueblo francés y un signo inequívoco de su oposición al nuevo orden. Tras Varennes, la confianza en la monarquía se desplomó. La Asamblea Nacional se dividió entre dos facciones, la Gironda, más moderada, y la Montaña, radical y decidida a acabar con el antiguo régimen. Tuviste como los girondinos, defensores de una república constitucional, se enfrentaban a los montañeses, liderados por figuras como Robespierre y Marat, que abogaban por una república más radical y sin concesiones a la monarquía. La Montaña, con su retórica incendiaria y su poderosa influencia en las masas parisinas, ganaba terreno. Sus llamamientos a la virtud republicana y la eliminación de los enemigos de la revolución resonaban con fuerza en un pueblo cansado de la opresión y el hambre. Tú presenciaste cómo la agitación popular, alimentada por la propaganda montañesa, aumentaba la presión sobre la Asamblea y la misma monarquía. La Gironda, aunque contaba con el apoyo de algunos sectores de la burguesía, se veía superada por la creciente fuerza de la Montaña. Su moderación, que para algunos era prudencia, para otros era debilidad, les hacía perder terreno en el agitado escenario político. Tú fuiste testigo de cómo la creciente radicalización de la Revolución Francesa dejaba a la Gironda cada vez más aislada y vulnerable ante el avance implacable de sus oponentes. Tras Varennes, la situación se volvió crítica. La declaración de guerra de Austria y Prusia, en apoyo de la monarquía, no hizo más que radicalizar aún más a la Asamblea. Tú te preguntarás, ¿por qué se atrevieron a declarar la guerra a Francia? Pues bien, las potencias europeas veían con terror la expansión de las ideas revolucionarias, amenazando el orden establecido y sus propios privilegios. La amenaza a la monarquía francesa era una amenaza a su propia existencia. Imagina la presión sobre Luis XVI. Acusado de traición por su huida y ahora enfrentando una guerra contra las grandes potencias europeas, su posición se volvió insostenible. El ejército francés, desmoralizado y dividido, no ofrecía garantías de victoria. La guerra se convirtió en un factor determinante en la caída del rey, ya que sus acciones, o mejor dicho, la falta de ellas, durante el conflicto, fueron interpretadas como una clara muestra de su incapacidad para liderar. La guerra se convirtió en una lucha por la supervivencia de la revolución misma. La amenaza exterior fortaleció a los sectores más radicales, que veían en la guerra una oportunidad para purgar a los contrarrevolucionarios y consolidar su poder. Para ti, la guerra no fue solo un conflicto militar, sino una lucha ideológica que definió el destino de Francia y, de cierta forma, el de Europa. Tras Varennes, la guillotina se cernía como una sombra. ¿Te imaginas la tensión? El juicio de Luis XVI se convirtió en un espectáculo macabro, un circo político donde la suerte del rey se debatía entre la lealtad a la monarquía y el fervor revolucionario.
El proceso fue una farsa, una pantomima para la historia. Los revolucionarios más radicales querían su cabeza, mientras que otros abogaban por un exilio o una condena menos drástica. Pero la opinión pública, inflamada por la propaganda y el miedo, pedía sangre. La acusación fue contundente: traición a la nación. Se le acusaba de conspirar contra la revolución, de financiar a sus enemigos y de obstaculizar el progreso de la nación. Tú mismo te preguntarás si era justo. Las pruebas eran débiles, basadas en rumores y sospechas, pero la atmósfera enrarecida de la época no permitía la objetividad. Los testimonios de los testigos fueron manipulados, o directamente inventados para alimentar el odio popular contra el monarca. El juicio se convirtió en un teatro de la crueldad. El abogado defensor, aunque intentó defender al rey con argumentos sólidos, se enfrentó a una audiencia hostil y a un tribunal parcial. Su voz se perdía en el clamor de la multitud que pedía venganza. La sentencia estaba prácticamente escrita antes de que comenzara el juicio. La condena a muerte de Luis XVI, dictada por una mayoría ajustada, selló su destino. Fue una decisión que marcaría para siempre el curso de la Revolución Francesa, una decisión que dividió a la nación aún más. Recuerda que en ese juicio, la figura de Robespierre se alzaba imponente. Su discurso, frío y calculador, pintaba a Luis XVI como un tirano despiadado, un enemigo del pueblo que merecía la pena máxima. Él, el incorruptible, se presentaba como el defensor de la revolución, el único capaz de guiar a Francia hacia un futuro justo, incluso si eso significaba la muerte del rey. Observabas cómo su mirada penetrante parecía perforar al propio acusado, transmitiendo una frialdad que helaba los huesos. Y luego estaba Marat, con su rostro pálido y demacrado, sus ojos llenos de una furia enfermiza. Su pluma, tan afilada como su lengua, ya había escrito páginas y páginas acusando al rey de traición y crímenes contra la nación. Ahora, en la sala del juicio, su presencia era un torbellino de energía negativa, un eco de sus escritos incendiarios que resonaban en cada rincón del lugar. Su odio hacia la monarquía era palpable, un fuego que amenazaba con consumir todo a su paso. Tú, como testigo silencioso de este drama, percibías la sinergia entre ambos revolucionarios. Robespierre, con su fría lógica y su elocuencia implacable, y Marat, con su apasionada retórica y su visceral odio a la monarquía, formaban una dupla letal. Juntos, tejieron una red de acusaciones que estrangularon cualquier posibilidad de clemencia para el rey. Su implacable insistencia en la culpabilidad de Luis XVI selló el destino del monarca, un destino que se consumaría en la guillotina. Recuerda cómo Robespierre, con su voz gélida, te acusaba de traición. Te pintaba como un conspirador, un hombre que había pactado en secreto con enemigos de Francia, poniendo en peligro la propia revolución. Él te señalaba como el responsable de la hambruna que azotaba al país, un crimen que, según él, solo un monarca corrupto y desleal al pueblo podría cometer. Se te acusaba de querer restaurar el antiguo régimen, de sabotear los esfuerzos revolucionarios desde dentro del propio palacio. La conspiración, según los acusadores, era una red compleja que involucraba a nobles, clérigos y extranjeros, todos unidos por un objetivo común: acabar con la revolución y restaurar el poder absoluto de la monarquía. Tú, como rey, eras la cabeza de esta serpiente, la pieza clave que permitía a estos traidores operar en la sombra. Se presentaron pruebas, o al menos lo que ellos llamaban pruebas, para sustentar estas afirmaciones. Cartas interceptas, rumores, testimonios dudosos, todo se utilizaba para construir un caso contra ti. Se te acusaba de haber financiado secretamente a ejércitos contrarrevolucionarios, de haber mantenido una correspondencia clandestina con potencias extranjeras para solicitar ayuda militar y aplastar la revolución. Incluso se te acusó de haber ordenado el asesinato de líderes revolucionarios, aunque no existían pruebas concluyentes. Lo importante era la imagen que se quería proyectar, la de un rey traidor, un enemigo del pueblo que merecía el castigo más severo. Pero tú, Luis XVI, no te quedaste de brazos cruzados.
Tu abogado, defensor a ultranza de la monarquía, desplegó una estrategia para salvarte. Habló de tu buena fe, de tu deseo de reformar Francia desde dentro, de los errores cometidos por tus consejeros, intentando desviar la atención de tus supuestos crímenes de lesa patria. Se esforzó en pintar una imagen de un rey arrepentido, un hombre que quería el bienestar de su pueblo, aunque sus esfuerzos parecieran en vano ante la feroz acusación de Robespierre. Presentaron pruebas, cartas, testimonios, intentando desmontar la conspiración tejida por tus enemigos. Cada palabra, cada documento, era una batalla contra el tiempo y la implacable maquinaria de la revolución. ¿Recuerdas la esperanza fugaz que te brindó esa defensa, el momento en que creíste que quizás, solo quizás, podrías escapar al destino que te aguardaba? Pero la realidad era implacable, y la verdad, una herramienta moldeada a conveniencia de los revolucionarios. La defensa fue un último intento desesperado por aferrarse a la vida, un grito ahogado en medio de la tormenta revolucionaria. A pesar del esfuerzo de tus abogados, la marea de la revolución era demasiado poderosa. Sus argumentos, aunque sólidos, se diluían ante el poder de la propaganda y la sed de sangre de la multitud, que ya te había condenado mucho antes de que comenzara el juicio. Tu destino ya estaba sellado. Pero la defensa, por más elocuente que fuera, no podía detener la marea de la revolución. La Convención Nacional, ese hervidero de opiniones y pasiones, se preparaba para la votación. Tú, observando desde tu celda, imaginabas la tensión en el salón, la atmósfera cargada de expectación. Cada diputado, un peso en la balanza de tu destino, un voto que decidiría si seguirías respirando o no. El momento llegó. El silencio sepulcral que precedió al conteo de votos fue, seguramente, más pesado que cualquier condena. Imaginas la lenta y deliberada apertura de las urnas, cada papeleta un golpe de martillo sobre tu corazón, cada sonido un paso más hacia lo inevitable. ¿Culpable o inocente? La pregunta resonaba en la fría sala, tan fría como la que te esperaba. El veredicto cayó como una guillotina. La mayoría se pronunció, culpable. Tu vida, tu reinado, tu historia, reducidos a un simple voto. La sentencia de muerte se cernía sobre ti, implacable, definitiva. El clamor de la multitud, a pesar de la distancia, seguramente llegaría hasta tu celda. Esa multitud que, alguna vez, te aclamó como rey, ahora pedía tu sangre. El silencio cayó sobre la Convención Nacional tras el anuncio. Un silencio denso, cargado de la tensión acumulada durante semanas de debates acalorados. Tú, desde tu privilegiada posición, observabas la cara inexpresiva de Luis XVI, un hombre que había reinado con absoluto poder y ahora enfrentaba su propia mortalidad. La sentencia estaba ahí, fría e implacable, muerte por guillotina. El fin de una monarquía, el fin de un reinado. La noticia se extendió como la pólvora por París. En las calles, la gente discutía, algunos celebraban, otros estaban en shock. Para muchos, era justicia, para otros, una tragedia. Pero para Luis XVI, era el final. El final de su reinado, el final de su vida, el final de su historia. Un fin que se cernía sobre él, inevitable e inminente. Los días que siguieron fueron una agonía. Tú, testigo silencioso de su último tránsito, imaginabas sus pensamientos, sus arrepentimientos, sus miedos. El rey, acostumbrado a la pompa y el lujo, se enfrentaba a una muerte humillante y pública. Su destino estaba sellado, la guillotina lo esperaba. El final de un reinado, el final de una era. El silencio sepulcral de la convención aún resonaba en tus oídos. Ahora, la prisión se convertía en tu universo. Las paredes de piedra, frías y húmedas, parecían susurrarte la inminencia de tu final. Luis XVI, rey destronado, se encontraba confinado a una pequeña celda, despojado de su grandeza, su reinado reducido a la espera de la guillotina. La comida, escasa y sin gracia, apenas pasaba por su garganta.
El tiempo se estiraba, un tormento incesante que marcaba la cuenta regresiva a su ejecución. Te permitían algunas visitas, breves momentos de consuelo ofrecidos por su familia. Pero eran encuentros cargados de una tristeza profunda, una despedida silenciosa y dolorosa, anticipando el inminente adiós. Las conversaciones, tenues y entrecortadas, giraban en torno a la fe, a la esperanza de una vida después de la muerte, un consuelo ante la cruda realidad que se cernía sobre ellos. Cada palabra, cada mirada, se convertía en un tesoro invaluable en esos días oscuros. La noche antes de la ejecución, la calma antes de la tormenta. Tú lo viste, preparándose para lo inevitable. No hubo rabia, ni desesperación, solo una resignación profunda. Se vistió con sencillez, una vestimenta sobria que contrastaba con la opulencia de su pasado. Rezaba, buscando consuelo en su fe, mientras la fría brisa nocturna se colaba por las rendijas de la ventana, presagio de la fría cuchilla que esperaba al amanecer. El frío te calaba hasta los huesos. Te despojaron de tus ropas reales, sustituyéndolas por una simple camisa blanca, símbolo de la humillación pública que se avecinaba. Te ataron las manos a la espalda con una cuerda tosca, sintiendo la presión fría de la soga contra tu piel. El silencio era denso, roto solo por el chirrido de la madera del carro que te esperaba. Te subieron al carro, un vehículo tosco y destartalado, destinado a llevarte al patíbulo. El recorrido fue corto, pero se sintió eterno. La multitud, un mar de rostros hostiles y enfurecidos, te rodeaba, sus gritos y murmullos te llegaban como un eco ensordecedor. El peso de la muerte se hacía cada vez más tangible. En la plaza, la guillotina te esperaba impasible, una máquina fría y eficiente, lista para llevar a cabo su macabra tarea. El verdugo, un hombre silencioso y sombrío, se acercaba a ti, sus movimientos precisos y sin emoción, preparando la escena final de tu vida. El aire estaba cargado de una tensión palpable, un silencio sepulcral previo al golpe final. Te condujeron por las calles de París, entre una multitud inmensa y silenciosa. El silencio era más aterrador que cualquier grito. Cada paso era un peso más en tu alma, cada mirada un juicio implacable. La camisa blanca, húmeda por el frío y el sudor, se pegaba a tu piel. Sentías la presión de las cuerdas en tus muñecas, un recordatorio constante de tu destino ineludible. El carro, una macabra carroza, te esperaba al final de este calvario. Subiste al carro, el traqueteo de las ruedas sobre el adoquín resonaba en tus oídos como un latido fúnebre. El aire gélido te azotaba el rostro. A tu alrededor, las miradas eran una mezcla de odio, curiosidad y, quizás, una pizca de compasión. Pero tu mirada estaba fija en el horizonte, buscando una escapatoria, una respuesta, algo que pudiera cambiar el curso inevitable de tu terrible viaje. El recorrido fue corto, pero se sintió eterno. Cada bache, cada ruido, cada suspiro de la multitud parecía amplificarse en tu mente, convirtiéndose en un eco ensordecedor de tu propia mortalidad. El destino se acercaba, inexorable, implacable. La guillotina, una silueta oscura en la distancia, se materializaba lentamente, esperando su víctima. El final estaba a la vista. La plaza estaba atestada. Un silencio sepulcral te envolvió, un silencio tan denso que casi podías tocarlo. Sentías el peso de miles de ojos sobre ti, aunque muchos rostros quedaban ocultos tras la multitud. El patíbulo, una macabra estructura de madera, se erguía imponente, proyectando su sombra sobre ti. Era el final. El frío acero de la guillotina te miraba, fría e indiferente, esperando. Te subieron a la plataforma. El sonido de tus pies sobre la madera resonó con una claridad inquietante. La mirada de los verdugos era impasible, profesional. No había piedad en sus ojos, solo la fría eficiencia de su tarea. Sentías el viento en tu rostro, la última ráfaga de aire libre antes de la oscuridad. Un último suspiro antes del fin. El ruido sordo de la cuchilla cortando el aire fue casi imperceptible.
Un instante eterno, un silencio que se prolongó durante una eternidad. Luego, el silencio absoluto. La multitud permaneció inmóvil, como petrificada por el horror, por el peso del momento histórico que acababa de presenciar. El rey había caído. El fin de una era. Entonces, lo viste. El hacha cayó. Un gemido, casi imperceptible al principio, se elevó de la multitud, un susurro que creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Algunos gritaban, otros lloraban, un torrente de emociones contradictorias. Tú, perdido en medio de la multitud, sentías el peso de la historia, la carga de la revolución, en la intensidad de esos momentos. El júbilo era palpable, una explosión de alegría contenida durante años. Los gritos de «Viva la República» se mezclaban con los lamentos de quienes veían en la ejecución no una victoria, sino un acto de barbarie. La plaza era un mar de rostros, una mezcla de celebración frenética y silencioso horror, un testimonio de la fragilidad de la vida y la complejidad de la revolución. De repente, un grito desgarrador te sobresaltó. Una mujer, con el rostro convulso por el dolor, gritaba desconsolada, maldiciendo a la revolución y a sus líderes. Su desesperación contrastaba brutalmente con los cánticos de victoria que resonaban a su alrededor. En ese instante, la delgada línea entre la celebración y el terror se difuminó, dejando solo la cruda realidad de la violencia y la pérdida. El silencio que siguió al golpe fue casi más aterrador que el grito. Un silencio pesado, cargado de la incredulidad de miles de testigos. Para muchos, la ejecución de Luis XVI no fue solo el fin de un rey, sino el fin de un orden. Tú mismo podrías sentir el cambio en el aire, una expectativa palpable de lo que vendría después. Una nueva era de paz, o un baño de sangre aún mayor. En los días posteriores, París se convirtió en un hervidero de rumores y especulaciones. La monarquía había caído, sí, pero ¿qué surgía en su lugar? La incertidumbre era la reina ahora, más poderosa que cualquier rey o reina. Para ti, era imposible no percibir el miedo mezclado con la euforia en las calles, un cóctel explosivo que presagiaba más cambios drásticos. Más allá de París, la noticia de la ejecución se extendió como la pólvora. En las provincias, la reacción fue diversa. Algunos celebraron la caída del rey, mientras que otros se aferraban con desesperación a las viejas estructuras de poder. Para ti, era evidente que Francia se había fracturado, dividida entre los que celebraban la revolución y los que la temían. El país estaba en un punto de inflexión, un precipicio. Más allá de las fronteras francesas, la noticia del fin de Luis XVI resonó como un trueno. En las monarquías europeas, el impacto fue inmediato. La ejecución de un rey, algo inaudito en siglos, sembró el terror y la incertidumbre. Los nobles europeos temblaban, viendo en la guillotina un reflejo de su propio destino. Se intensificaron las medidas de seguridad en los palacios reales, y los monarcas comenzaron a implementar reformas para evitar un contagio revolucionario. La ejecución de Luis XVI se convirtió en un símbolo de la lucha contra el absolutismo. Para muchos, fue una victoria de la razón y el pueblo sobre la tiranía. En Gran Bretaña, los radicales se envalentonaron, mientras que la aristocracia temía la propagación de ideas revolucionarias. En otros países, el evento aceleró el desarrollo de movimientos reformistas que buscaban limitar el poder de la monarquía y mejorar las condiciones de vida de la población. Pero la reacción no fue unánime. Muchos vieron en la muerte del rey un acto de barbarie y un peligroso precedente. Austria y Prusia, aliadas de la monarquía francesa, consideraron la ejecución una grave provocación, aumentando la tensión internacional y preparando el escenario para las guerras revolucionarias que estaban por venir. La ejecución de Luis XVI no solo marcó el fin de un rey, sino también el inicio de una nueva era en Europa, llena de conflictos y transformaciones profundas. La ejecución de Luis XVI dejó a María Antonieta sola, completamente desamparada.
Imagínate, de reina a prisionera, rodeada por la furia revolucionaria que su marido no pudo controlar. Su elegante vida en Versalles, llena de lujos y privilegios, se había convertido en una pesadilla de frío, hambre y la constante amenaza de la muerte. La mujer que alguna vez fue el centro de atención, ahora era solo una sombra, a la espera de su propio destino. Recuerda que la acusaron de traición y derroche. Se la juzgó con dureza, sin piedad. Sus cartas, sus conversaciones, todo se usó en su contra, como pruebas para condenarla a la guillotina. Sin embargo, María Antonieta mantuvo una increíble fortaleza, una dignidad que la acompañó hasta el final, a pesar del horror que la rodeaba. Tuvo que enfrentarse a su propia mortalidad, a la idea de morir como una criminal, algo inimaginable para ella en su pasado. Su juicio fue una farsa, un espectáculo para el pueblo francés sediento de venganza. Pero ella, con su porte real, se negó a romperse. Frente a la multitud enfurecida, frente a sus acusadores, mantuvo la cabeza alta, mostrando una valentía que sorprendió incluso a sus enemigos. Piensa en el coraje que se necesita para enfrentar la muerte con tal dignidad, sabiendo que la historia la juzgaría con diferentes ojos. Tras la ejecución de Luis XVI, la incertidumbre se cernía sobre María Antonieta y sus hijos. Imagínate la angustia de la reina, ahora prisionera, viendo a sus pequeños, el delfín Luis XVII y sus hermanas, María Teresa, María Luisa y Sofía, en medio de aquella tormenta revolucionaria. ¿Qué futuro les depararía a los herederos de la monarquía francesa? La familia real, antaño símbolo de poder y opulencia, se encontraba a merced de la furia popular, su destino incierto y pendular. El pequeño Luis XVII, apenas un niño, fue sometido a un cruel cautiverio. Separado de su madre, su salud se deterioró rápidamente en medio de la miseria y el abandono. Mientras tanto, las princesas reales, también privadas de su libertad, vivían en condiciones precarias, esperando un destino igualmente incierto. La revolución, implacable, no mostraba piedad ni siquiera para los más jóvenes. La suerte de cada miembro de la familia real fue diferente. María Antonieta, tras un juicio injusto, también fue ejecutada, sellando el trágico final de la monarquía francesa. Sus hijas, por su parte, fueron llevadas al extranjero, lejos del torbellino revolucionario. El destino del pequeño Luis XVII fue aún más cruel, murió joven, víctima de la enfermedad y la negligencia en prisión, sin nunca recuperar su libertad ni su título. Piensa en el legado de Luis XVI. ¿Fue un rey despótico, aferrado a un sistema caduco, o una víctima de las circunstancias, un hombre incapaz de controlar la vorágine revolucionaria que lo arrastró a la guillotina? Su reinado, marcado por la ineficiencia económica y la creciente desigualdad social, sembró la semilla de la revolución. Pero, ¿fue él, realmente, el único responsable de la tormenta que se desató? Algunos historiadores lo pintan como un rey débil, indeciso, incapaz de tomar las decisiones necesarias para evitar el colapso del antiguo régimen. Otros, en cambio, lo ven como un hombre atrapado en un sistema corrupto, víctima de la ambición de la nobleza y la creciente agitación popular. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Su ejecución, un acto brutal que conmocionó a Europa, se convirtió en un símbolo de la revolución, una demostración del poder del pueblo contra la monarquía. Pero también te hace preguntarte, ¿hasta qué punto contribuyó su propia inacción a su trágico final? ¿Podría haber evitado la revolución si hubiera actuado con más firmeza, o con mayor sensibilidad hacia las necesidades del pueblo? Piensa en lo que sucedió después de la ejecución de Luis XVI. La revolución, lejos de terminar, se radicalizó. La monarquía había caído, pero la lucha por el poder estaba lejos de resolverse. La guillotina, símbolo del terror, se convirtió en protagonista de una etapa sangrienta que marcó a fuego la historia de Francia. Tú mismo podrías imaginar el miedo que se respiraba en las calles de París. El reinado del terror, con Robespierre a la cabeza, instauró un régimen de miedo y violencia extrema.
Miles de personas fueron ejecutadas sin juicio previo, acusadas de ser contrarrevolucionarias. La sociedad francesa se dividió en facciones enfrentadas, sumida en una guerra civil que desangró al país. ¿Te imaginas el caos y la incertidumbre de aquellos días? Pero la revolución no solo trajo muerte y destrucción. También impulsó cambios profundos en la sociedad francesa. La abolición de la monarquía, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y la instauración de una república, aunque efímera en sus inicios, marcaron un antes y un después en la historia de Europa. Estos ideales, a pesar del baño de sangre, fueron semillas que sembraron un nuevo orden social. ¿Qué piensas de este lado de la revolución? La ejecución de Luis XVI no marcó el fin de la turbulencia, sino el inicio de una nueva era. De las cenizas de la revolución surgió Napoleón Bonaparte, un joven general ambicioso que, con su talento militar y su implacable determinación, rápidamente escaló posiciones. Imagina el ascenso meteórico de este hombre, un outsider que se convirtió en el amo de Francia. Su brillante estrategia militar le permitió consolidar el poder, aplastando a sus enemigos internos y externos. Piensa en las batallas épicas, en la expansión del imperio francés por toda Europa. Napoleón, con su ejército invencible, reescribió el mapa de Europa, imponiendo su voluntad con una combinación de fuerza y diplomacia. El auge de Napoleón trajo consigo un nuevo orden. Se instauró un código legal, el Código Napoleónico, que influyó profundamente en el derecho de muchos países. Visualiza la creación de un sistema legal moderno, unificado y eficiente, que reemplazó las leyes feudales y caóticas del antiguo régimen. Fue un cambio radical, un intento de crear una sociedad más organizada y justa, al menos en teoría. La guillotina, símbolo de una justicia revolucionaria o una herramienta de venganza despiadada. Esa es la pregunta que te planteamos hoy. Para muchos, la ejecución de Luis XVI fue un acto necesario para acabar con el antiguo régimen y sus abusos. Se le acusaba de traición a la nación, de conspirar contra la revolución, y para ellos, la pena capital era el justo castigo por sus crímenes. Pero, ¿se actuó con justicia o se cedió a la sed de venganza de una población harta de opresión? La rapidez del juicio y la falta de un proceso legal exhaustivo alimentaron las dudas sobre la imparcialidad del tribunal revolucionario. Algunos historiadores argumentan que la condena fue una farsa, un acto político para consolidar el poder de los jacobinos y eliminar a un enemigo peligroso. Para ellos, la ejecución no fue un acto de justicia, sino una eliminación estratégica de un obstáculo en el camino de la nueva república. ¿Tú, qué piensas? ¿Fue la ejecución de Luis XVI un acto de justicia histórica o un brutal ajuste de cuentas? La historia, como siempre, ofrece múltiples interpretaciones y la tuya es tan válida como cualquier otra. El debate continúa, y la figura del rey ejecutado sigue generando controversias siglos después. Analiza las evidencias, considera los diferentes puntos de vista y forma tu propia opinión. Recuerda, la historia no es solo lo que pasó, sino cómo lo interpretamos. ¿Pero qué hacía tan impactante la guillotina? Su aparente eficiencia ocultaba un simbolismo poderoso. Para la revolución, no se trataba solo de ejecutar a un rey, sino de demostrar que la muerte era igual para todos, incluso para aquellos que se consideraban por encima de la ley. La guillotina, con su mecanismo implacable, se convertía en el gran nivelador, un símbolo de la igualdad ante la muerte, un concepto radical en una sociedad tan jerarquizada como la francesa del antiguo régimen. Imagina la escena, la multitud expectante, la tensión palpable en el aire. El rey, despojado de su corona y de sus privilegios, se somete al mismo destino que cualquier otro ciudadano. No hay distinción, no hay favoritismo. La guillotina, con su fría precisión, se encargaba de borrar las diferencias sociales, al menos en ese instante final. Era una declaración visual, un mensaje contundente para todos aquellos que creían en la superioridad de la nobleza.
La ejecución de Luis XVI, vista a través del prisma de la guillotina, se convirtió en una poderosa metáfora de la revolución misma, un violento pero necesario desmantelamiento del antiguo orden. La imagen del monarca, cabeza cercenada, yaciendo junto a la plebe, se grabó en la memoria colectiva, un recordatorio brutal de la nueva era de igualdad, o al menos, de la promesa de igualdad, que la Revolución Francesa pretendía instaurar. Un sueño que, como sabemos, tuvo un final complejo y contradictorio. Tras su muerte, la figura de Luis XVI se transformó. Para muchos, se convirtió en un mártir, un rey injustamente acusado y ejecutado. Se tejen historias sobre su valentía en la guillotina, sobre una mirada desafiante que desafiaba a la revolución. Recuerda que, para unos, su ejecución fue un acto necesario para la libertad, mientras que para otros fue un crimen atroz. Otras leyendas hablan de su supuesta huida milagrosa, de un doble que murió en su lugar. ¿Te imaginas? Un Luis XVI que vive en secreto, observando la Francia que lo condenó. Se dice que su fantasma aún ronda el Palacio de Versalles, recordando una época de esplendor y poder, un eco del pasado que se niega a desaparecer. Esos son solo rumores, claro. También hay quienes dicen que escondió un tesoro inmenso antes de ser capturado, un tesoro que permanece oculto hasta el día de hoy, esperando ser encontrado. La búsqueda de este tesoro mítico es una leyenda que alimenta la fascinación por el último rey de Francia. ¿Te imaginas tú encontrándolo? Pero, ¿cómo se comparaba su ejecución con la de otros monarcas? Piensa en la decapitación de Carlos I de Inglaterra, un evento que, aunque brutal, se llevó a cabo con cierta formalidad. Había una teatralidad en el proceso, un ritual casi, que contrastaba con la cruda eficiencia de la guillotina. La muerte de Luis XVI, en cambio, fue rápida y, para muchos en su época, impersonal. Se eliminaba al rey, sin la pompa y circunstancia de un juicio largo y público, solo el frío filo de la máquina. A diferencia de otros reyes ejecutados, a Luis XVI se le negó un entierro digno. Su cuerpo, sin los honores propios de su rango, fue arrojado a una fosa común. Imagina la diferencia con el funeral de Estado que recibió, por ejemplo, María Estuardo, a pesar de su trágico destino. Su muerte, aunque violenta, se enmarcó en un contexto religioso y político que le otorgó un aura de mártir. La de Luis XVI, en cambio, fue un acto puramente revolucionario, despojado de cualquier ritual que pudiera mitigar su crudeza. Incluso comparándolo con otras ejecuciones durante la Revolución Francesa, la de Luis XVI tenía sus peculiaridades. Si bien la guillotina se convirtió en un símbolo de la época, la ejecución del rey fue un evento con una carga simbólica mucho mayor. Era el fin de la monarquía absoluta, un golpe certero al antiguo régimen. Observa cómo, a diferencia de otras ejecuciones más anónimas, esta resonó en toda Europa y el mundo, marcando un antes y un después en la historia. Pero la ejecución de Luis XVI no fue solo un hecho histórico, se convirtió en un lienzo para la representación artística. Imagina las pinturas que surgieron después, el rey, con su rostro sereno o quizás lleno de terror, frente a la guillotina. Artistas de la época, y muchos después, intentaron capturar la intensidad de ese momento, la mezcla de violencia y simbolismo que lo definía. ¿Cómo crees que lo representaron? Algunos artistas se enfocaron en la multitud, en la mezcla de rostros, entre la euforia revolucionaria y la curiosidad morbosa. Otros, en cambio, se centraron en la propia guillotina, ese instrumento de muerte que se convirtió en un símbolo de la revolución. Piensa en los detalles, la madera oscura y pulida, el brillo metálico de la hoja, la sangre que cegaramente manchó el suelo. Las representaciones artísticas no solo muestran la escena misma, sino también la interpretación que cada artista hacía del evento. ¿Cómo crees que influyó el contexto político del momento en la forma en que se representaba la muerte del rey? ¿Era una glorificación de la revolución, una condena del acto, o algo más complejo? Piensa en el impacto que tuvo ver al rey, símbolo de poder y autoridad, morir de esa manera.
Para muchos, fue un golpe devastador a la creencia en la monarquía y en el orden establecido. Imagina la incertidumbre que debió causar, la sensación de que todo podía cambiar, de que las reglas del juego habían sido radicalmente alteradas. El miedo, la inseguridad, la confusión. Todo eso se apoderó de la sociedad francesa. La ejecución de Luis XVI no solo fue un evento político, fue un trauma colectivo. Esa imagen, grabada en la memoria de miles de personas, se convirtió en un potente símbolo de la violencia y el cambio radical. Para los partidarios de la monarquía, fue una herida profunda, una pérdida que marcó el fin de una era. Y esa herida influyó en la manera como se concebía el poder, la legitimidad y la justicia en los años posteriores. Incluso para aquellos que celebraban la caída del rey, la ejecución tuvo un impacto psicológico. La violencia extrema, la ruptura del orden social, la inestabilidad política, todo eso generó un clima de miedo y desconfianza. El triunfo de la revolución se mezclaba con la incertidumbre sobre el futuro, una incertidumbre que marcó profundamente la psiquis colectiva. Se abría una nueva era, pero con un precio psicológico muy alto. Imagina, por un instante, el eco de aquel hachazo resonando a través de los siglos. La ejecución de Luis XVI no fue solo un evento histórico, marcó un antes y un después en la forma en que percibimos el poder, la justicia y la revolución. Su muerte, presenciada por miles, se convirtió en un símbolo, un punto de inflexión que aún hoy alimenta debates sobre la legitimidad del poder y la naturaleza de la violencia revolucionaria. ¿Hasta qué punto justifica un fin tan dramático los medios empleados? Piensa en las obras de arte, las películas, los libros, cuántas veces se ha recreado, interpretado y debatido la ejecución de Luis XVI. Se ha convertido en un icono cultural, un referente obligado para analizar el fin de las monarquías absolutas y el nacimiento de las democracias modernas, aunque con sus sombras. Su imagen, transformada a través del tiempo, sigue generando preguntas sobre el precio de la libertad y la búsqueda de la justicia. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la ejecución de Luis XVI fue un acto necesario para el progreso de Francia, o un ejemplo de barbarie que mancha la historia? La respuesta, probablemente, no sea sencilla. Pero lo que sí es innegable es que su muerte resonó, y continúa resonando, en el debate político y social hasta nuestros días. Su legado, complejo y controvertido, nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres, sino una fuente inagotable de lecciones y reflexiones. Piensa en la cantidad de documentos que sobrevivieron a la Revolución Francesa, cartas, diarios, panfletos. ¿Qué nos cuentan estas fuentes primarias sobre los últimos momentos de Luis XVI? Algunos relatos describen su serenidad ante la muerte, otros hablan de su terror. Analizar estas discrepancias es crucial para entender la complejidad del evento y la subjetividad de los testigos. Las fuentes secundarias, por otro lado, ofrecen interpretaciones posteriores. Historiadores, a lo largo del tiempo, han analizado estas fuentes primarias, ofreciendo diferentes perspectivas sobre el reinado de Luis XVI y su ejecución. ¿Fue un mártir de la monarquía, un rey despótico o una víctima de las circunstancias? Cada historiador presenta su análisis, basado en la evidencia disponible, pero también en su propio contexto histórico. Comparando fuentes primarias y secundarias, podemos construir una imagen más completa, aunque nunca completamente objetiva, del evento. Las cartas de la familia real contrastan con los relatos de los revolucionarios, ofreciendo diferentes versiones de la misma historia. La clave está en la crítica histórica, en discernir la verdad entre las múltiples narrativas y comprender el contexto en el que fueron creadas. Entonces, ¿qué pasó realmente? Las fuentes nos pintan un cuadro desgarrador. Tú mismo puedes imaginar la escena. Luis XVI, vestido con un sencillo traje, es conducido a la guillotina. No hay muestras de arrepentimiento ni de valentía heroica, como algunos quisieron pintar. Los relatos hablan de un hombre asustado, un rey reducido a la vulnerabilidad más absoluta, enfrentado a su propio fin.
Se dice que sus últimas palabras fueron una breve oración, un susurro perdido en el tumulto de la multitud. Imagino el silencio que le precede, el rugido de la multitud, el momento en que la hoja cae. Fue un acto de justicia revolucionaria, o una ejecución sumaria de un hombre cuyo único crimen fue haber nacido en el lugar equivocado. La verdad, como suele ocurrir, es compleja. Las fuentes primarias ofrecen diferentes perspectivas, a veces contradictorias. Algunos testigos hablan de una ejecución fría y calculada, mientras que otros describen una escena caótica y violenta. ¿Quién miente? ¿Quién exagera? La respuesta, probablemente, se encuentra en la subjetividad de cada relato. Espero que hayas disfrutado de este video. La historia de Luis XVI es compleja, ¿verdad? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.